En primer lugar, quiero dar un saludo a todos los asistentes a la Conferencia Eurocentroamericana 2009, que se celebra en la ciudad de Zaragoza este fin de semana bajo el patrocinio de las principales instituciones centroamericanas y de la Unión Europea, en un esfuerzo muy importante de dar un nuevo impulso y reforzar este proceso de diálogo político entre Centroamérica y la Unión Europea. Esta conferencia eurocentroamericana, que continúa las anteriores celebradas desde el inicio del proceso de diálogo político que ha venido siendo patrocinado por el Parlamento Centroamericano, cuyo presidente Jacinto Suárez se encuentra aquí con nosotros, llegado expresamente desde Centroamérica y recientemente elegido como presidente del Parlamento Centroamericano, y también por el Parlamento Europeo, cuyo vicepresidente, Miguel Ángel Martínez, también ha venido expresamente para participar en esta conferencia para demostrar una vez más el compromiso de la Unión Europea y en concreto del Parlamento Europeo con Centroamérica. Ambas instituciones, como comentaba, han dado el alto patrocinio desde los inicios de este proceso y son los impulsores del mismo, conjuntamente con otras instituciones que no puedo dejar de mencionar, como son el Sistema de la Integración Centroamericana, el Banco Centroamericano de Integración Económica, la Corte Centroamericana de Justicia, por supuesto, el Gobierno de España. Además de esto, contamos con otras diferentes instituciones de diversa índole. Quiero subrayar en este sentido, muy en particular, el importantísimo papel que ha tenido el Ayuntamiento de Zaragoza como anfitrión de este evento internacional. En este sentido, quiero agradecer especialmente el papel desempeñado por el alcalde, Juan Alberto Belloc, el vicealcalde que nos acompaña aquí, que luego intervendrá con unas palabras. También no me puedo olvidar de Elena Yue, que ha hecho un trabajo permanente durante los últimos meses con su equipo, Félix Asín entre ellos, para los preparativos. Y yo creo que esto nos ha permitido llegar a Zaragoza en unas condiciones inmejorables. En este sentido, quiero destacar, los intervenientes luego podrán desarrollarlo más en profundidad, que nos encontramos en un momento muy importante porque estamos a 2 semanas del inicio de la presidencia española de la Unión Europea. Sin duda, este dato le confiere a esta cita una relevancia excepcional, porque aquí se van a sentar las autoridades de 9 gobiernos centroamericanos, los ministros y viceministros que nos acompañan. En ese sentido, quiero destacar que nos acompañan en la mesa de presidencia, entre otras autoridades, el ministro de Planificación Nacional de Costa Rica, Roberto Gallardo, que además ostenta la presidencia semestral del Sistema de la Integración Centroamericana. También nos encontramos con el grato honor de recibir al señor Wilfred Elrington, ministro de Asuntos Exteriores de la República de Belice, que se incorpora en esta Conferencia Eurocentroamericana 2009 al proceso político. Quiero agradecer muy especialmente su presencia porque creo que es una señal política importante el que Belice se incorpore a la conferencia, un país además que mantiene los lazos especiales con todos los países anglófonos del Caribe y que ha ejercido un liderazgo en temas como cambio climático, que enlaza perfectamente con la cita de Zaragoza, porque evidentemente este marco, como muy bien la consejera y el vicealcalde luego nos podrán explicar, es el lugar más ideal del mundo para hablar sobre agua, cambio climático y lo que significa, que para Belice ha significado muchas cosas, como el ministro seguramente luego en la sesión de clausura nos podrá explicar en profundidad. También quiero destacar que se encuentra con nosotros el ministro Patrick de la Tour, enviado por el Gobierno de Haití, que nos acompaña también en esta conferencia y, además de él, contamos, entre otras autoridades, con los viceministros de la República Dominicana y con el viceministro Lars Pira de la República de Guatemala. Creo que esto nos da una señal política clara de la importancia que concede toda Centroamérica a la Conferencia Eurocentroamericana como proceso de diálogo político con la Unión Europea. Y quiero destacar además que la agenda política que tenemos aquí en este fin de semana de intenso trabajo es una agenda repleta de desafíos. En primer lugar, el futuro acuerdo de asociación. Hay una intención clara, una voluntad clara del Gobierno de España de que durante su presidencia de la Unión Europea, América Latina y en particular Centroamérica sea una prioridad política de primer orden. En este sentido, quiero agradecer también especialmente al presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, su compromiso con Centroamérica y agradecer que haya enviado junto con nosotros una persona de la relevancia del director de la Oficina Económica del presidente del Gobierno, Javier Vallés, que también nos acompaña aquí y que sin duda podrá explicarnos más en profundidad las prioridades del Gobierno respecto al acuerdo de asociación, respecto a Centroamérica en la presidencia, sobre todo en la parte económica.
Igualmente, quiero destacar, porque creo que es obligado, que nos encontramos en un momento con una agenda en Centroamérica con graves desafíos. La situación en Honduras y la situación en Haití nos preocupan de forma prioritaria. En ambas quiero dejar claro que no vamos a mirar hacia otro lado, que tenemos un compromiso absolutamente prioritario con el pueblo de Honduras y con el pueblo de Haití y con la democracia, y que vamos a abordar esto también en nuestros debates. Igualmente, quiero subrayar también que hay iniciativas, esta conferencia va a lanzar iniciativas políticas de primer orden en muchos campos. Por ejemplo, en el campo de la municipalidad, Elena Yue ya tuvo ocasión de manifestarlo en su momento, también el alcalde Belloc, pero, y el vicealcalde podrá hablarnos más en profundidad, hay una posición para una red de ciudades eurocentroamericanas con sede aquí en Zaragoza. También hay iniciativas en el campo cultural, en el campo económico, con un foro económico empresarial ante el cual va a intervenir el director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno. Y, en general, yo diría que esta conferencia presenta grandes retos, grandes desafíos, que va a condicionar decisivamente los debates de Zaragoza, la agenda entre Centroamérica y la Unión Europea en el próximo año, pero que estamos convencidos de que, con el espíritu de consenso, de voluntad de acuerdos que preside a todos los participantes, a los 9 gobiernos, a todas las instituciones centroamericanas, a la Corte Centroamericana de Justicia, al Banco Centroamericano, al Parlamento Centroamericano, al Parlamento Europeo, al Consejo de la Unión Europea, que he de destacar también que la alta representante, Catherine Ashton, nos ha honrado también al enviar aquí al máximo responsable para toda América Latina del Consejo de la Unión Europea, el señor Raúl Fuentes, que también nos acompaña aquí y que sin duda también nos podrá aclarar un poco algunas de las principales prioridades y líneas de trabajo de la Unión Europea tras la firma del Tratado de Lisboa y su entrada en vigor el pasado 1 de diciembre. Creo, por tanto, que tenemos a todos los actores y, en ese sentido, ya, sin más demora, voy a dar la palabra a algunos de ellos para que nos den algunas breves explicaciones sobre los temas que estamos abordando de la agenda y sobre las posiciones en el sentido de fortalecer la institucionalidad democrática, el Parlamento Centroamericano, el organismo fundamental, el Parlamento Europeo y las instituciones tanto europeas como centroamericanas, en un espíritu de profundizar la integración, reforzar nuestra relación política, económica y cultural entre la Unión Europea y Centroamérica y avanzar decididamente en la profundización de nuestras relaciones y de nuestros valores a favor de la democracia, la justicia y la paz.